Hola gente de YouTube, me llamo Daniel el Gamer 64 y hoy les vengo a explicar la historia y caída de Sega en los videojuegos. Pero antes de empezar, debo aclarar que soy nuevo en este tema, así que por favor apóyenme para estar pendiente de mis nuevos videos. Esta historia empieza en los años 80, cuando Nintendo dominaba con su exitosa Nintendo NES más del 95% de ganancias en la industria. Sega, una empresa de videojuegos aparte, y ya con algo de popularidad gracias a su participación en arcades, desarrollando juegos para esos sistemas, y a su consola doméstica Sega Master System, que está teniendo éxito en gran parte de Europa. Gracias a esto, Sega empezaría a innovar y adelantarse a sus competidores en este ámbito. Ante este dominio absoluto de parte de Nintendo, Sega terminaría reaccionando con su nueva y flamante consola de 16 bits, la Sega Genesis, por lo cual estrenaría su sistema en el año de 1988 en Japón y en América de 1989, y en 1990 distribuida para Europa. Esta vez, diferentemente a Nintendo, que su catálogo de juegos era dirigido para todo público, Sega se enfocó más en desarrollar juegos para un público adolescente y adultos jóvenes, además creando publicidad agresiva contra Nintendo con el eslogan "El Genesis hace lo que Nintendo no". Es más, por un momento Sega llegó a vender más que el Super Nintendo, consola con la que inventando el Sega Genesis. Gracias a que inicialmente Sega vendía junto con la consola uno de sus juegos estrella de la Genesis y luego protagonista de la compañía, Sonic the Hedgehog. Pero esto no duraría para siempre, ya que Nintendo se recuperaría en ventas gracias a una trilogía de una saga de Nintendo desarrollada por una de sus second parties, o sea Rareware, que sería la trilogía de Donkey Kong Country. Esta trilogía se volvería exitosa en ventas, llegando a vender 9,30 millones de copias. Esto gracias a su curva de dificultad, su gameplay y mecánicas de juego sólidas, la variedad de escenarios y detalles, y lo más atrayente de sus increíbles gráficos. Esto complicó las cosas para Sega, ya que Nintendo terminó vendiendo con su Super Nintendo 9,1 millones de consolas en todo el mundo, pero la Sega Genesis vendió solamente 31,75 millones de consolas. Sega, después de lo ocurrido, la compañía del erizo azul adelantaría el estreno de su próxima consola doméstica de 32 bits, la Sega Saturn. Esta sería estrenada el 22 de noviembre de 1994 y en mayo de 1995 en Norteamérica. Se estrenó antes de tiempo para adelantarse a Sony con su PlayStation, vendiéndola a un precio de $399, colocándola a un precio bastante elevado. Y Sony aprovechó ese descuido de Sega para que en la E3 de 1995, Sony presentaría en esa convención aspectos y detalles de la consola. Y ya al final de la convención, el señor Olafsson, un ejecutivo de Sony, invita a Steve Reiser, otro de los ejecutivos de la compañía, a explicar una pequeña presentación sobre el precio de la PlayStation en América, donde afirmaría que el precio de la consola sería de $299. Eso significa $100 más barata que la Sega Saturn. Eso y muchos más aspectos, como tener más espacio de almacenamiento por la capacidad de usar CDs y ser más barata que la Sega Saturn. Esto hizo que la consola de Sony explotara en ventas, siendo la primera consola en la historia que vendió más de 100 millones de consolas en todo el mundo, derrotando significativamente en ventas a la Sega Saturn, que vendió solamente 9,26 millones de consolas en total. Y todo por Sony haber aprovechado un pequeño descuido de parte de Sega. Tiempo después ya estaba por llegar la sexta generación de consolas de videojuegos, y Sega, después de lo ocurrido con el Sega Saturn, la compañía del erizo azul haría un último intento por mantenerse en este mercado, con su nueva consola de 128 bits, la Sega Dreamcast. Sega estrenaría la Dreamcast en 1998 en Japón y 1999 en América. La consola traía un diseño muy singular y extraño para la época, juegos online, en 3 dimensiones, etc. Pero el primer error de tantos fue que, al igual que la Sega Saturn, estrenaron la consola dos años antes que la PlayStation 2, pero al menos vendió bastante bien en la época navideña de 1999.
pero las ventas bajaron a inicio de año, ya que cuando se estrenó la PlayStation 2, Sony trajo a compradores gracias a que la consola venía con un reproductor de CDs, en el que además de juegos podía reproducir películas, algo que la Dreamcast no podía hacer. Otro problema fue que las compañías third parties que estaban con Sega se mudaron al PlayStation 2. También para rematar, los hackers descubrieron una manera de piratear los juegos de Dreamcast. Finalmente, esto sería la gota que derramaría el vaso para la compañía, y también que la compañía del Erizo Azul se retirara del mercado de consolas de videojuegos, para solamente dedicarse a crear software. Además, por este cambio, a Sega no le quedó otra alternativa que trabajar con su mayor enemigo, Nintendo, y Sony, compañía responsable en parte de que Sega saliera del mercado. También estos problemas se crearon en la empresa ya porque el presidente de Sega en ese entonces, Hayao Nakayama, tenía mucha restricción sobre el presidente de Sega de América, Tom Kalinske, como por ejemplo sobre lo que ya había explicado de la metida de pata de Sega en la E3 de 1995. El error pasó ya que en realidad la consola se iba a estrenar el 5 de septiembre de 1994, pero Hayao Nakayama lo obligó a estrenar la consola ese mismo día. Y es que por eso es que en la era del Dreamcast tuvieron que convencer a las tiendas de que volvieran a vender sus consolas, ya que por lo que había ocurrido anteriormente en la E3 del 95. En conclusión, Sega no se pudo mantener por falta de manejo y cooperación entre las diferentes ramas de la compañía. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Y sé que estuvo largo, pero tenía que hacer una buena explicación de este tema. Y no se olviden de darle en el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de mis nuevos videos. Entonces con esto estaría despidiéndome por esta ocasión. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.